Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, santo es el Señor, poderoso es nuestro Rey, mis amados hermanos, amigos de las redes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el lugar y la hora en el que estén viendo esta transmisión. Soy el pastor Víctor de Perú y quiero en primer lugar agradecer a Dios por poner en mi corazón dar esta enseñanza. Los saludo y bendigo en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, a usted, a su familia. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a poner delante del Señor esta enseñanza, este nuevo capítulo que nos permite el Señor abrir en cuanto al conocimiento de su palabra, basado siempre en la sana doctrina. Vamos a orar porque tenemos que agradecerle a Dios por todo lo que hace en este tiempo por cada uno de nosotros. Amén. Vamos a pedirle al Señor, mis amados, no solamente que nos hable a través de esta enseñanza, pidámosle a Dios también, mis amados, que ministre nuestro entendimiento para que se manifieste en nuestra mente y en nuestro corazón. Acompáñenme a orar. Gloria a Dios, por favor, acompáñenme a orar. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre amado, Padre bendito, Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús venimos delante tuyo para darte las gracias, mi Señor, darte las gracias por esa compasión, esa misericordia por cada uno de nosotros, por ese amor, por esa bondad, por esa fidelidad, por esa justicia. Te damos gracias, mi amado Padre, por la oportunidad que nos concedes de estar reunidos a través de este medio, con el propósito no solamente, mi Señor, de tener comunión contigo a través de tu palabra, sino también, Señor, de poder recibir ese mensaje que viene de parte tuya. Gloria a ti, papito lindo. Alabado seas, adorado seas, glorificado seas, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que tu Espíritu Santo tome el control de esta transmisión y nos guíe a través de tu palabra. Señor, estamos dispuestos a recibir tu palabra y te ruego, Padre, que la unción de tu Santo Espíritu sea la que descienda hoy sobre cada uno de nosotros, para que seamos ministrados conforme a la unción y la visión que tú me has entregado. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro amado y poderoso Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Amados, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a dar inicio el día de hoy a una enseñanza que la he titulado Las facetas del Espíritu Santo. Para ello les pido que me acompañen a leer la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículos del 4 al 6. Aleluya, gloria a Dios. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Bueno, mis amados, yo desde el día de ayer, he colocado
en el Facebook una publicidad, digamos así, en relación a esta enseñanza que empieza el día de hoy. Es una enseñanza que va a tener aproximadamente 10 sesiones, pero a lo que voy, que a partir de ese momento que envié el mensaje, se han sorprendido de que diga yo que voy a hablar sobre las facetas del bautismo. Me dijo un hermano que me escribió, me dijo, no solo es bautismo en agua. ¿Es en serio? Me dijo otro. ¿Es en serio lo que dice? Bueno, mis amados, amados hermanos en Cristo y amigos de las redes, a partir de este momento les digo que cada tema necesita del conocimiento y la certeza de lo que aprendimos en las transmisiones anteriores, en los temas anteriores, de lo que aprendimos a través de la lectura de la palabra, en lo que aprendimos a través de las diferentes predicaciones que se nos han dado. Todo lo colocamos delante del Señor, delante de Dios. Y le pedimos, entonces hay que pedirle que su Espíritu Santo, su Espíritu bendito sea el que nos dé la revelación que necesitamos para poder entender el mensaje que día a día el Señor nos está dando. Teniendo en cuenta, mis amados, que estamos en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos, finales, pero que si tenemos a Dios en nuestro corazón, viviremos estos tiempos envueltos en la paz y el gozo que solo nuestro amado Señor Jesucristo nos puede dar. Nos basamos exclusivamente en la palabra de Dios, y al leer los versículos que el Señor nos presenta, podemos darnos cuenta de que nos estamos basando en la sana doctrina expresada en la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Comencemos con este tema titulado Las facetas del bautismo. Amén. E iniciamos esta enseñanza leyendo Efesios 4, versículos del 4 al 6, ¿no? Un cuerpo, un espíritu. Fuimos llamados también en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre en todos, el cual es sobre todos y para todos y en todos. Aleluya, gloria a Dios. Un bautismo, dice aquí. Un bautismo. Pero si nosotros nos vamos a la carta que se escribe a los hebreos, gloria a Dios, santo es el Señor. En el capítulo 6, miren lo que dice, gloria a Dios, santo es el Señor. Miren lo que dice, 6, versículo 1 y 2. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aleluya. Sí, Efesios 4 nos habla de un bautismo. Hebreos 6 nos habla de la doctrina de bautismos. Sí, santo es el Señor, gloria a Dios. Mis amados, la Biblia nos enseña que hay un solo bautismo. Efesios 4:5. Y también habla en Hebreos 6:2 de la doctrina de bautismos. ¿Qué cosa nos muestra esto? Esto nos muestra nos lleva a ver que hay un solo bautismo. Sí, un solo bautismo, pero con diferentes facetas. Ahora, aleluya, gloria a Dios. Ahora, es bueno saber que uno de los significados de bautismo es sumergir repetidamente. Y esto nos indica que seremos bautizados en diversas formas. Y en cada forma, o mejor dicho, en cada faceta,
se hace una obra de regeneración y limpieza en nuestra vida hasta que se forme la imagen de Cristo en nosotros. Gloria a Dios, santo es el Señor. Aleluya. Si nosotros vamos a Romanos, al capítulo 8 de Romanos, al versículo 29, ¿qué nos dice? Dice así, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya. Pero también escuchamos y leemos en la segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 18, dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aleluya. ¿Por qué he mencionado estos versículos? Yo les pido, mis amados, que tengamos estos dos versículos que he mencionado anotados para que conforme avancemos en el tema, nos demos cuenta de estas dos cosas, que en cada faceta se hace una obra de regeneración y limpieza en nuestra vida. Aleluya, hasta que se forme la imagen de Cristo en nosotros. Alabado sea el Señor. Regeneración y limpieza. Ahora la Biblia dice, otro versículo que tenemos que anotar para poder desarrollar este tema. La Biblia dice que lo material es sombra de lo espiritual. Lo vemos en Colosenses 2. Allí dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Entonces, mis amados, al estudiar el significado básico y espiritual del bautismo, podemos entender el propósito de Dios para nuestras vidas. También es importante, ya que sin entender la palabra de Dios, el pueblo es engañado. Es importante entonces estar permanentemente alimentándonos de la palabra del Señor. Acuérdense, lo dice el Señor, nos dice a través de Pablo en esa carta que escribe a los Gálatas en el capítulo 3. Dice, oh Gálatas insensatos. Tome esa palabra como si se la dijese a usted, a mí. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¡Ay, santo es el Señor! ¡Ay! Entonces es importante, sin entender la palabra de Dios, el pueblo es engañado. Sin conocer la palabra de Dios, no se puede tener fe. Si no, vayamos a Romanos 10:14. ¿Cómo pues? Dice Romanos 10:14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¡Ah, santo es el Señor! Entonces, sin entender la palabra de Dios, el pueblo es engañado. Sin conocerla no se puede tener fe. Y no se puede anhelar las bendiciones y promesas de Dios. Dice la palabra, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen en la promesa del Padre, el cual les dijo, ¿oísteis de mí? Hechos 1:4. O Gálatas 3:14, que dice que para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Miren, ve todo lo que implica esto. O sea, no es una cosa sencilla.
sino que tenemos que sumergirnos en la palabra. Y esta es una antesala que estoy haciendo, una introducción que estoy haciendo para poder tocar el tema. Para no estar diciendo, oye, pero yo solamente pensé que había esto, solamente bautismo en agua, o solamente era esto. No, tenemos que sumergirnos en la palabra, entregarnos al Señor y pedirle que su Espíritu Santo sea el que nos dé la revelación. Clámame y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Amados, después de lo dicho, después de haber hablado todo esto, les digo que el bautismo es aplicado en la vida del creyente por el Espíritu Santo. No es una obra humana, no, sino sobrenatural. Aunque involucra circunstancias en lo físico, pero es una obra sobrenatural. Amén. ¿Y qué significa el bautismo? La palabra utilizada en Hebreos 6:12, bautismos, como hemos escuchado, la doctrina de bautismos, viene del griego baptismos, que significa ablución, bautismo, lavado. En sentido general, bautismos viene de baptizo, que significa inmersión, sumergir, hacer totalmente húmedo. A la vez también de la palabra baptó, que significa mojar o empapar, ser teñidos o tomar el color, usada o tomada de la expresión que se da cuando se hablaba de teñidos de vestidos, del teñido de vestidos, o de sacar agua, introduciendo una vasija en otra más grande. Hay otra palabra aquí también involucrada, baptisma o bautismo. Es el proceso de sumersión, inmersión. Santo es el Señor, gloria a Dios. Ahora en el diccionario enciclopédico ilustrado Océano 1, dice sumersión. Es meter una cosa debajo de otra, o dentro del agua, o de otro líquido. Aleluya, gloria a Dios. Mis amados, la palabra baptó, identifica la práctica que se realizaban los artesanos que fabricaban telas con el propósito de teñirlas de un color determinado, y para ello sumergían las telas en un recipiente o mueble, aún en agujeros hechos en tierra, impermeabilizados con estuco u otro material, los cuales contenían pues el tinte del color deseado. Habían varios recipientes que contenían diferentes matices según el color que se deseara. Así, mis amados, se elegía el recipiente en el cual estaba el líquido, que le servía para mojar la tela. Comentario aparte, ¿no? Esta práctica continúa en algunos países del Oriente, pero empleando técnicas más modernas. Bueno, me desvié un poquito. Volviendo al tema. Esto nos ejemplifica, todo lo que hemos dicho nos ejemplifica lo que es ser bautizado. Ser bautizado es un proceso, es ser sumergido en varias experiencias espirituales gloriosas preparadas por Dios para dar un cambio radical en nuestro ser, un cambio que se presenta en cada una de ellas y así acercarnos a cada vez más a Él. Aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Amén, aleluya, aleluya. Entonces esto es importante que lo conozcamos antes de empezar el tema en sí. Es bueno. Entonces yo digo, después de esta introducción que estoy haciendo, viene la pregunta, ¿no? Viene la pregunta. ¿Cuántos bautismos hay? Estamos viendo a la luz de la palabra de Hebreos 6:2. Notamos que el escritor habla de bautismos, doctrina de bautismos, dice. Y en Efesios 4:5 dice que es uno. Y en efecto, mis amados, el bautismo es uno solo. Es el bautismo de la regeneración, que consta de 7 facetas. Facetas que la misma palabra, la misma Biblia identifica. Sí,
Tenemos, por ejemplo, mis amados, la faceta del bautismo en arrepentimiento. Hechos 19, 3 y 4. Dice la palabra, aleluya, gloria a Dios, dice la palabra. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautizo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo, o en Jesús el Cristo, dicen otras versiones. Esa es una de las facetas, ya lo hablaremos más adelante en forma detallada, hay una sesión especial para cada faceta. Pero acabamos de ver un versículo que nos habla del bautismo de arrepentimiento. Ahora también tenemos la faceta del bautismo en agua. Acuérdense lo que dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se refería a un bautismo en agua. También tenemos la faceta del bautismo en el Espíritu Santo y la faceta del bautismo en fuego. Si nosotros vamos al versículo 3 de Mateo, al capítulo 3 de Mateo, versículo 11, allí dice, yo a la verdad, decía Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa es otra faceta del bautismo. Bautismo en Espíritu Santo y la faceta en bautismo en fuego. Aleluya. Pero tenemos otra faceta más. La faceta del bautismo en el cuerpo o del bautismo en la iglesia. Y cuando hablo de este bautismo me baso en la palabra. Primera carta que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aleluya, santo es el Señor. Tenemos otra faceta dentro del bautismo, la faceta del bautismo en Cristo. Me baso en Romanos 6.3. Romanos 6.3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, mis amados. Gloria a Dios, mis amados. Y tenemos también, por último, el bautismo en el Padre. Primera carta que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 28, dice, pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aleluya, gloria a Dios. Acabo de mencionar 7 versículos bíblicos. 7 versículos bíblicos que me hablan de 7 facetas del bautismo. Santo es el Señor, gloria a Dios. Mis amados, y estas facetas que se van manifestando en la medida en que el hombre o mujer de Dios va creciendo espiritualmente, va a hacer que el creyente sea regenerado, sea lavado y alcance la madurez en la gracia del Señor Jesucristo. Aleluya. Por lo tanto, va perfeccionando la obra del Espíritu Santo en el ser integral, en todo el ser, en todo su ser. Y esto también me baso en un versículo bíblico, porque dice la primera carta que a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, mis amados, amados del Señor, el objetivo del bautismo con todas sus facetas es que seamos insertados en el Padre. Pero esto no es posible en el estado en que nos encontramos, porque por lo que tenemos que avanzar en el proceso de regeneración hasta la perfección. Si no, miren lo que dice Tito en el capítulo 3, en la carta de Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Y me viene a la mente Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, mis amados, gloria a Dios, santo es el Señor. El bautismo o el lavamiento de la regeneración, también llamado palingenesia, viene del griego palín, nuevo o de nuevo, y de la palabra génesis, nacimiento, nuevo nacimiento. Hace un momento hablamos de Tito 3:5. Pero versículo antes y versículo 3, versículo después, en Tito 3, desde el 4 al 6, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra? Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Señor, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, el bautismo o el lavamiento de la regeneración lo produce Dios. Y es de adentro hacia afuera, comprende desde el nuevo nacimiento que se inicia con el bautismo de arrepentimiento y la conversión, y todo el proceso de restauración de nuestras almas, al creer y poner por obra la palabra, hasta ser bautizados en Cristo. Luego Cristo nos bautizará en el Padre. Amados, el bautismo en Cristo, que lo veremos en su oportunidad al detalle, pero el bautismo en Cristo es un acontecimiento que traslada a la persona al siglo venidero. Me voy a explicar de una manera diferente. Lo traslada a otra dimensión. Ya dejamos lo físico, ya dejamos lo almático para pasar al plano netamente espiritual. Gloria a Dios. Ser bautizado, mis amados, es tomar el color de ese teñido, es ser lavado. Entonces depende en qué seamos bautizados o no, si daremos o no la estatura que Dios quiere que alcancemos en cada etapa de nuestro caminar cristiano. Viene a mí la pregunta, una pregunta así, no sé, ¿bautismo en o bautismo con? Arrepentimiento, agua, espíritu, fuego, cuerpo, Cristo, Padre, santo es el Señor. Sencillamente podremos darnos cuenta que depende de la perspectiva a la que nos estemos refiriendo. Lo central es que el elemento que provee el bautismo, eso es lo central. El bautismo, ese es lo central, es el elemento que provee el bautismo. Podremos decir, Pedro fue bautizado en agua, o Pedro fue bautizado con agua. En indica dónde, cuándo y cómo se determina la acción del verso. Con da en sí el énfasis de quien recibe el elemento
Pedro fue bautizado con agua. Pedro fue bautizado en agua, o Pedro recibió el agua. Con es igual a por medio de. Aleluya, santo es ese. Bueno. En realidad este comentario no tiene mayor importancia práctica, pero lo hice porque muchos creyentes lo hacen. Pero lo que en sí es verdaderamente importante es el anhelar que seamos bautizados como lo manda la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, para poder hablar del bautismo, ¿no? Tenemos que ver que el bautismo tienen para poder, ¿cómo les puedo decir? Para poder alcanzar las diferentes facetas del bautismo, existen objetivos. Amados, las diferentes facetas del bautismo tienen como fin hacer crecer o desarrollar espiritualmente a todo aquel que acepta a Cristo, siguiendo los pasos de Jesús hasta la glorificación, sumergiéndonos en un proceso de bendición que va fortaleciendo al nuevo hombre creado según Dios. Y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, dice la palabra, Efesios 4:24. Y por ende, debilita hasta la destrucción al viejo hombre viciado y lleno de pecado. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice la palabra, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aleluya. Mis amados, por todo esto son muchos. Yo les digo, son muchos los beneficios que se obtienen al caminar y avanzar por donde Dios quiere que lo hagamos. Amén. Son muchos. Entonces, yo los invito a continuar con esta enseñanza de las facetas del bautismo para poder darnos cuenta. Por eso les he dicho, les he mencionado diferentes versículos bíblicos para que los tomen en cuenta cuando hablemos de cada faceta del bautismo. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí me trajo el Señor. Continuaremos primero Dios en la siguiente transmisión hablando específicamente del bautismo en arrepentimiento. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga sobreabundantemente hoy y siempre. Y que tengan un hermoso día siempre tomados de la mano del Señor. Amén. Buen día. Aleluya.